Buenas tardes, hoy estoy como invitado especial con César Maraver de la compañía Novus Home Mortgage. Él es especialista en financiamiento para inversores extranjeros. César, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación, Victoria. Un gusto compartir este espacio contigo. Gracias. César, hay preguntas que usualmente son muy comunes entre los inversores extranjeros. Y básicamente, digamos que una que es muy frecuente es, si yo no tengo historial de crédito en los Estados Unidos, ¿yo puedo aplicar a un crédito como extranjero? Absolutamente sí. No es necesario ningún tipo de historial de crédito. Básicamente necesitas un pasaporte, una visa Ujú. y ya hay productos que ni siquiera requieren una visa. La prueba de fondos, ver dónde está el dinero, debe estar bancarizado. Ok. Debes tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos a nombre de tu corporación o a título personal y ya luego determinar si el préstamo lo hacemos con verificación de ingresos o sin verificación de ingresos, lo que implica algunos requisitos adicionales, pero la respuesta clara y precisa es absolutamente sí. Se puede obtener sin ningún tipo de experiencia, sin visa de inversionista, sin residencia de ningún tipo. Se financia en algunos casos hasta el 75%. A mí me gusta decir el 70%, Ujú. pero hasta el 75% del Del valor de la valor de la propiedad se propiedad. puede financiar a un extranjero que ni siquiera haya estado nunca en los Estados Unidos. Ok. Acabas de hablar de dos tipos de productos de financiamiento. ¿Tú me puedes explicar cuál la diferencia entre esos dos? Sí, hay dos grandes categorías: productos con verificación de ingresos que requiere, si la persona es dueña de su propia empresa, una carta del contador, ¿verdad? Donde nos indica una información muy básica. Y si la persona sus ingresos son por una relación de dependencia como empleado de una empresa, una carta del empleador con un formato, unas condiciones particulares, una información. Esa es un préstamo con verificación. Y el préstamo sin verificación de ingresos, que es un préstamo muy sencillo de documentar. El banco no revisa la fuente de ingresos del inversionista, sino básicamente, dicho en palabras muy sencillas, verifica que la propiedad se pague sola. Es decir, que el ingreso por renta que percibe esa propiedad potencialmente o realmente, no tiene que estar rentada ni siquiera, si Ujú, ese ingreso de la propiedad es igual o mayor a el pago mensual del préstamo, incluyendo todos los elementos: capital, intereses, seguro, asociación si aplica y taxes. Si esa relación es superior al ingreso que los pagos mensuales, el préstamo también es aprobado con un número mínimo de requisitos. cuando la persona constituye una LLC, puede ser en una sola persona o ahí pueden ser varias personas en esa LLC y el crédito funciona igual. Bueno, yo soy economista, no soy contador ni abogado, pero Ajá. la mayoría de los clientes son asesorados de manera que la compañía, como cliente internacional, debe tener por lo menos dos accionistas. Digamos, en la parte tributaria es más favorable para un inversor crear una corporación y comprar la inversión y no hacerlo en título personal, más si es extranjero, ¿verdad? Absolutamente. A pesar de que lo puede hacer a título personal, pues si lo hace bajo una compañía, pues va a tener distintos beneficios, tanto fiscales, como también va a poder deducir los gastos de las ganancias teniéndola bajo una LLC por los pagos de comisiones, por algo muy importante que es la depreciación y otros factores que puede deducir si hace la inversión bajo una LLC. Obviamente, la revisión del préstamo es en base a el inversionista, su información financiera y todos sus documentos, pero perfectamente es aconsejable que el título de la propiedad esté bajo una LLC constituida en el estado de la Florida o en los Estados Unidos.
¿Existe diferencia en las tasas en las que se hace un crédito para un extranjero y para una persona que es residente, un local? Mira, paradójicamente, durante los últimos años ha sido una tasa a veces, en la mayoría de las oportunidades, más competitiva para un cliente internacional que para un cliente local. Obviamente va a depender del tipo de propiedad que estemos financiando, de si tiene o no tiene penalidad de pago anticipado, pero en términos generales te puedo decir que las tasas son sumamente competitivas y en muchos casos más atractiva aún que lo que un comprador local puede obtener. Cuando estamos hablando de diferencia entre la propiedad que se está financiando, ¿a qué hace referencia? Bueno, porque hay diferentes productos para clientes internacionales, ¿verdad? Como hablamos de esas dos categorías, pero también dependiendo de cosas como, por ejemplo, si es un condo hotel, si es un producto para rentas largas, si es un single family home o un townhome, hay distintos parámetros, ¿verdad? De porcentaje de financiamiento y de tasas dependiendo de el tipo de propiedad. Ahora, si es para una, digamos, una inversión en una casa que se va a hacer destinar a rentas largas tradicionales, ¿el Sí. valor de la financiación es mayor? No hay una regla fija, se puede prestar, como te decía, hasta el 75% Ujú. del valor de la propiedad, a pesar de que la mayoría es el 30%, ¿verdad? Y las tasas en estos momentos pueden ser tan bajas como los 5 altos para un cliente Eh, inversionista internacional con verificación de ingresos. 5 altos, está bien porque el mercado está más alto. Así es. Me dijiste que las diferencias en realidad no son notorias porque es algo que muchas veces una persona extranjera puede acceder a una tasa mucho más cómoda que de pronto una persona que es residente, además que los requisitos son mucho menores y que es más fácil. Pero ¿cuál consideras tú es el factor más importante y digamos que sí o sí tiene que pasar para que la persona pueda llegar a tener el crédito? Tengo el dinero, dice la persona, pero que sí o sí tiene que pasar. Mira, nosotros no vamos a someter un préstamo que no tengamos la certeza que con la información que tenemos a la mano, Ujú. el préstamo vaya a ser aprobado. Pero hay una cosa fundamental que es el origen y la trazabilidad de los fondos. Ok. Los fondos deben estar bancarizados. Otra cosa que es imprescindible es que la persona tenga una cuenta abierta en los Estados Unidos. Puede mostrar los fondos desde su cuenta en Colombia, por ejemplo. Muestra Ujú. los extractos bancarios en Bancolombia perfectamente bien para la fase de preaprobación, pero ya para la parte de aprobación debe tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos y el tema de la trazabilidad de los fondos es muy, muy importante. Tú con la experiencia que tienes en los inversores extranjeros, ¿cuál consideras es el error de pronto más frecuente o más común en el que cae un inversor extranjero cuando planea hacer una inversión en los Estados Unidos? Mira, primero, el primer error que cometen es no estar asesorados con un asesor inmobiliario como tú, que los guíe, que les muestre los distintos tipos de propiedades, que le hable de qué es un producto de renta corta, qué es un producto de renta larga, qué es un condotel, identifique qué el cliente está buscando, si está buscando rentabilidad, está buscando flujo de caja, simplemente está buscando resguardo del patrimonio, es un tema importante. Pero los errores que uno puede ver es que la persona, por ejemplo, tiene una cuenta en Colombia y muestra esa cuenta en Colombia y ya apertura una cuenta en los Estados Unidos con consistencia en los titulares, a título Ujú. personal o de la empresa. Y se le dice, debe haber el dinero que sale de la cuenta que usted mostró a la cuenta que está en Estados Unidos y de repente entra dinero de un tercero. Ese dinero no puede ser utilizado para la inversión porque provino de un origen que no está revisado. Muchas veces una persona vende una propiedad y los fondos no han reposado durante 60 días en origen o en destino. Entonces esa persona debe mostrarnos
el documento de compraventa de esa propiedad para determinar claramente cuál es el origen de esos fondos y la consistencia en la transacción, ¿no? Esas son las cosas más importantes que un inversionista debe tomar en cuenta. Pero fundamental la asesoría de parte de ustedes y la claridad en qué está comprando, cuáles son las reglas del juego. Y nosotros obviamente le damos toda la información del financiamiento, qué incluye la cuota, cuáles son los plazos, qué tipo de tasa de interés es, si es una tasa fija por 30 años, si es una tasa fija por un periodo menor, etcétera. Porque al final del día, Victoria, nosotros como equipo lo que hacemos es un acompañamiento de ese inversionista internacional en todo el proceso. Digamos que, ¿cuál vendría a ser el orden? Un inversor quiere, una persona llega y dice, quiero empezar a invertir en Florida. Y el orden es que busque una preaprobación o el orden es que vaya y escoja primero el proyecto en el que quiere invertir. ¿Cuál es el orden lógico? Bueno, tú puedes tener un acercamiento con él y mostrarle los distintos productos que consideres a bien mostrarle. Y luego de Ujú. que hayan definido eso, tú no puedes avanzar. Y obviamente tú tienes también un periodo, un proceso de validación de ese cliente con los fondos, si tiene las condiciones mínimas, etcétera. Ustedes lo conocen muy bien, pero no va, pero lo importante, y dependiendo si es un proceso, un préstamo de preconstrucción que va a ser entregado en el futuro o una propiedad que ya esté lista, obviamente si la propiedad está lista vas a necesitar para entrar en contrato Antes, una una preaprobación, carta, claro. a menos que sea Ujú. una preconstrucción que ya esté lista. Esas transacciones no son contingentes al financiamiento. El cliente puede utilizar un financiamiento, pero el contrato claramente establece que no va a depender de un financiamiento al momento del cierre. El inversionista debe tener el dinero, sea financiado o sea de sus propios recursos, ¿no? Sí, claro. Entonces, es fundamental que tenga una preaprobación, así no la requiere. ¿Por qué? Porque una conversación para una preaprobación, así el proyecto vaya a ser entregado dentro de 2 años, le permite al inversionista conocer cuál es el proceso de inversión, le permite saber claramente cuáles son los requisitos que va a tener para esta transacción, cuáles son los plazos, las condiciones y las reglas de juego, de manera que tenga una hoja de ruta clara y predecible de cuáles son los pasos que tiene esta transacción y qué esperar en cada uno de ellos. Claro. Ahora, el cliente accede a una preaprobación. ¿Cuánto tiempo, digamos, tiene validez esa preaprobación si es una preconstrucción hasta que el proyecto termine o evoluciona o cambia algo en el No, proceso? realmente cuando emitimos una carta de preaprobación tiene una validez de 90 días, pero como te Sí, comentaba anteriormente, en una preconstrucción no necesitas necesariamente una carta de preaprobación. ok. Lo que necesitas es obviamente tener los fondos en Ujú. los términos y condiciones acordadas con el desarrollador y que hagas los pagos que hayan sido establecidos durante el periodo de El proceso. preconstrucción. Ujú. ¿Y en qué momento entonces ya se entra a hacer a llegar de nuevo el contacto con el banco? Cuando Si ya es una está cerca la preconstrucción, entrena, sí, si es una preconstrucción, 90 días antes al cierre. 90 días antes del cierre. Ok. Claro, porque el préstamo, el tiempo desde que sometemos el préstamo hasta que llegamos a la mesa de cierre, normalmente son 30, máximo 45 días continuos. De manera que es importante comenzar con este proceso y adelantar, ver los documentos, la carta del contador, los fondos y los distintos elementos que componen el préstamo para someterlo oportunamente. Ok, una vez que ya se está acercando el cierre, ¿qué limitación o qué cosas no debería hacer un inversor en movimientos o en algunas cosas que pudiese llegar a afectar el momento del cierre por alguna cosa que haya pasado o haya hecho? Bueno, movimientos que no puedan ser justificados en sus cuentas, entradas de fondos que no tengan un origen claramente establecido, ¿verdad? Y obviamente no incurrir en otras deudas que no sean previamente informadas para que eso no genere ningún problema. Ningún cambio.
Sí, Ok, entonces, en realidad cuando es una preconstrucción, el proceso que se hace es simplemente como una preaprobación de información para que la persona sepa si es capaz de entrar en ese proyecto y se proyecte también cómo va a ser el futuro cuando se le entrega, ¿verdad? Pero correcto. cuando ya es una casa o un proyecto que ya está listo para entregar, ya es algo formal, Así es, es ya como la carta blanca para el siguiente paso. Es así así, es, ¿verdad? así es. Bueno, dentro de ese ámbito de muchos inversores, ¿existe algún perfil que no pueda calificar desde tu experiencia para ser aprobado en un crédito de inversión? El dinero tiene que estar bancarizado. Si la persona no tiene el dinero bancarizado, debe hacerlo y esperar el plazo que corresponda. Normalmente, a pesar de que hay opciones, debes tenerlo reposado el dinero, es decir, que haya estado bancarizado los últimos dos extractos bancarios. Las únicas formas de que un préstamo efectivamente no se pueda cerrar luego de haber sido sometido y revisado todo es que la persona esté en alguna lista de los FAC, que tenga algún tipo de señalamiento por algún tipo de delito, que eso lo revisa el banco dentro del due diligence. Pero en Ujú, términos generales, cuando sometemos un préstamo y tiene los fondos, la carta del contador y las condiciones necesarias, la referencia bancaria, realmente es poco probable que ese préstamo no sea aprobado. La verdad que son casos muy puntuales, muy escasos de un préstamo que haya sido sometido y no sea aprobado. digamos que en países afuera, por lo menos yo soy de Colombia. Entonces, en Colombia, digamos, uno tiene un crédito hipotecario, pero después de un tiempo puede empezar a hacer pagos al principal o a la parte del crédito. ¿Eso también se permite en los créditos en los Estados Unidos o existe algún tipo de limitación o de penalización? Sí, normalmente los préstamos para inversionistas en general, tanto Ujú. locales como internacionales, pueden tener una penalidad de pago anticipado. Eso quiere decir que no puedes cancelar el préstamo durante los primeros 3 a 5 años. En ese caso, aún a pesar de tener una penalidad de pago anticipado, puedes hacer abonos adicionales a capital con un tope máximo por año, que puede ser el 15, el 20% del monto del préstamo, dependiendo de el tipo de préstamo que finalmente el cliente haya decidido tomar. Y luego queda transcurrido ese periodo de penalización, que es muy corto, y la penalización muchas veces es simbólica, no es algo que le impida al cliente tomar una acción determinada. Luego Ujú. de concluido ese periodo, el cliente es libre de hacer la cancelación completa del préstamo. Es decir, que son préstamos amortizables a 30 años, ¿verdad? Para que la cuota mensual sea más baja, pero no tiene por qué quedarse el cliente 30 años con el préstamo. De hecho, normalmente no lo hace. Sí, es una manera de bajar el valor de lo que se termina pagando con la persona en tiempo y en intereses al fin y al cabo. ¿Se puede comprar desde el extranjero o hay que venir a los Estados Unidos para poder acceder al crédito y hacer una compra, hacer una inversión? La mayoría de los préstamos internacionales tienen la opción de cerrar de manera remota. Hay dos opciones de manera remota. La manera donde es un RON, que es una notaría, una notaría en línea en la cual haces el cierre, y otra alternativa es lo que se llama mail away, que es que haces una cita en la embajada americana de tu país, de tu ciudad, recibes el paquete de documentos, lo firmas ante un notario americano y los envías de regreso a las oficinas del banco para su revisión y liquidación del préstamo. O sea que sí puedes hacer una compra sin tener que venir a los Estados Unidos. Ok, desde tu experiencia, ¿tú recomiendas cuando las personas dicen, no, es que las tasas están muy altas? ¿Tú recomiendas que una persona espere a que la tasa baje o tú recomiendas de pronto tomar acción y esperar y si baja, hacer una refinanciación? ¿Tú qué recomiendas?
Mira, la persona está lista para hacer la compra cuando tenga las condiciones dadas y eso no, la tasa de interés no debe ser, es un factor importante, pero no debe ser el factor determinante porque el negocio inmobiliario en los Estados Unidos tú puedes cambiar las reglas del juego, puedes refinanciar, como tú decías, puedes cambiar el plazo, etcétera. ¿Verdad? Las tasas de interés no van a bajar en el futuro cercano más allá de los niveles que están actualmente, a pesar de que han venido bajando en un proceso bastante paulatino, ¿verdad? Pero el costo de esperar es en cuanto a la revalorización y otros factores que haces a un lado por postergar la decisión, ese costo no compensa una posible futura tasa de interés menor, Mm, ¿verdad? cierto. Porque al bajar las tasas va a subir la demanda y van a subir los precios. Entonces, muchas veces hablamos, y eso aplica para clientes locales como internacionales. ¿Qué prefieres tú, comprar una propiedad en $500,000, por decir un ejemplo, a una tasa del 6,5%, a comprar una propiedad de $600,000 a una tasa de 6%? Entonces, no. Realmente es una conversación que tenemos muy frecuentemente y la intención es explicarle al cliente numéricamente cómo ¿Cómo se cuantificar esa comporta? diferencia. Sí. Claro. Sí. ¿Tú puedes explicarme qué es una refinanciación? Un refinanciamiento es cuando tú sustituyes el préstamo actual por uno Ujú. nuevo, ¿verdad? Es un préstamo nuevo en unas condiciones y términos diferentes a los que tenías inicialmente. Eso es una refinanciación, sacar un préstamo nuevo y durante esa refinanciación hay distintos tipos. Puedes hacer una refinanciación solamente por bajar la tasa de interés, puedes hacer una refinanciación cambiando las condiciones del préstamo y además obteniendo dinero de la plusvalía acumulada que tengas en la propiedad. Hay distintas maneras de trabajar un refinanciamiento. Ok, una persona que quiere vender la inversión o que quiere vender su casa, pero tiene un crédito, puede vender la casa o tiene algún requisito, debe reportar al banco, ¿qué debe hacer? No, cuando entra en contrato y la compañía de título empieza a hacer la revisión de los gravámenes Ujú. sobre esa propiedad, lo que se llama en inglés el lien search, cuando hace eso, obviamente aparece la hipoteca, si no es que nosotros informamos que tienen una hipoteca, ellos piden lo que se llama el payoff, que es el monto para cancelar esa hipoteca, y en el momento de la venta de la propiedad al nuevo dueño, se cancela la hipoteca anterior y se constituye una nueva si el comprador Se está teniendo necesita. un préstamo o se deja libre de gravamen si, no, si la compra no es con financiamiento. Digamos que hoy una persona está lista para empezar a invertir. ¿Cuál sería el primer paso que tú recomiendas para prepararse y caminar derecho y no sin tropiezos? Saber cuál es el dinero que tiene disponible, luego de Ujú. hablar contigo y explorar todas las opciones y entender que hay tres elementos desde el punto de vista del dinero, que son la inicial, los gastos de cierre y las reservas. Las reservas es básicamente tú le muestras al banco que tienes flujo de caja necesario para que si no rentas la propiedad o no deseas rentarla, le muestres que tienes entre 6 a 12 meses de cuotas bancarizados para cubrir esos compromisos durante ese periodo. Ese dinero no se congela, ese dinero no sale de la cuenta del inversionista, lo puedes mostrar en un certificado de depósito, en un CDT, lo puedes mostrar en una cuenta de inversión. Una porción puedes mostrarla desde los Estados Unidos y otra desde tu país de origen, pero debe estar en algún instrumento financiero. O sea, eso es importante. Las reservas deben ser de 6 a 12 meses. ¿De qué depende si son 6 o si son 12 meses? Del Porque producto, cambia del producto. del producto que escojas dentro de las diversas opciones que hay. No hay ¿Cuál tipo de como, productos tiene más tiempo? De pronto, tal vez, rentas cortas. no, un producto sin verificación de ingresos en algunas Ujú. oportunidades requiere 12 meses hay otros productos, o sea, depende
de la política del banco con ese producto en particular, porque no Ok. hay unas reglas estandarizadas porque ese dinero es dinero de portafolio, es decir, es dinero propio de los bancos que están prestando para los clientes internacionales. Ujú. ¿Sabes qué a mí me pasó? Ese pedacito, yo hace, bueno, cuando estaba en Colombia, yo allá ejercía la odontología y resulta de que quise invertir acá, pero a mí nadie me dijo que tenía que tener esas expensas guardadas de 6 a 12 meses, así que perdí el depósito inicial. Afortunadamente no fue alto, pero perdí, o sea, dije yo, pues como no me dijeron, si a mí me dicen yo me preparo mejor, me espero, Caramba, ahorro sí. y entro Sí, en otro sí. momento. Obviamente no fue una buena asesoría. Sí, claro. Y ¿sabes cuál fue ahí la falla? Que la persona que me asesoró a mí no trabajaba con extranjeros. Era un realtor común y corriente y no todos tienen el mismo nivel de conocimiento, depende del mercado al que se esté dedicando. Efectivamente, así es. Yo fui víctima de eso, pero bueno, pasó. Fue un aprendizaje grande. Ya no va a volver Bueno, a pasar, estoy seguro. no, ya no. Y sabes que tal vez después de que llegó aquí a Florida, ese fue el objeto de poder ayudar a las personas a no equivocarse en ese pedacito, porque yo me equivoqué y me pasó y seguramente que yo creo que a muchos les ha pasado. Entonces, de alguna manera, cuando uno cae en algo, pues trata de que los demás no les pase lo mismo, ¿sí? Así es. César, muchas gracias. De verdad que generas un panorama mucho más claro. Yo sé que siguen surgiendo preguntas, que siguen surgiendo dudas y que de alguna manera pues me gustaría volver a contar contigo en otra oportunidad Por supuesto. para aclarar esas nuevas preguntas que vayan surgiendo en el camino y decirle, digamos, a las personas que quieren invertir en Florida que Florida y Estados Unidos son una economía fuerte y es un país que tiene muchas regulaciones y que hace que un inversor esté seguro, seguro en cuanto Así. las cosas se hagan bien, ¿sí? Entonces es simplemente prepararse y hacer las cosas bien para que todo salga bien. Victoria, si el estado de la Florida fuese un país, estuviese dentro de las 15 economías más grandes del planeta. Wow. Y las reglas son claras en Estados Unidos en general, no solamente en la Florida, en cuanto a un marco legal estable, ¿verdad? Hay una revalorización sostenida del valor de las propiedades en el tiempo. Obviamente esto no es una carrera de corto, de 100 metros, esto es una carrera, o sea, las inversiones inmobiliarias, su rendimiento normalmente se mide en plazos de 5 años, pero Ujú. definitivamente es una excelente alternativa para resguardar patrimonio para todos las personas que están en nuestra región latinoamericana que sufren día a día temas de inseguridad jurídica, de inseguridad personal, de devaluaciones, de procesos inflacionarios, de controles de cambio, de manera de que mi invitación es que te contacten, puedas conversar con esos clientes, puedas darle información de las distintas opciones y yo, por supuesto, acompañarte para asesorarlo en toda la fase del financiamiento, porque esto al final es un acompañamiento. Nosotros Es no un le plan. vamos a decir al inversionista qué va a hacer, le vamos a dar la información necesaria para que ellos tomen la decisión mejor documentada posible que beneficie y vaya alineada con su plan de negocio. Muchísimas gracias, César, y nos vemos en otra ocasión. De seguro que va a pasar. Así Gracias. será.